Buenas noches, Dios le bendiga, un saludo con la paz del Señor. Queremos dar gracias en esta noche por la oportunidad que nos da nuevamente nuestro Dios y sobre todo el pastor también, por darnos la oportunidad de estar trayéndole la palabra del Señor. Así que le invito a Luis que esté saludando. Buenas noches, que el Señor lo bendiga. Y bueno, esta es una nueva oportunidad. Acá estamos para mostrarle el amor y el poder del Señor, ¿no? Que Él siempre tuvo Amén. con la humanidad. Gloria a Dios. Así que queremos compartir con ustedes en esta noche. eh, Estemos atentos a la palabra del Señor para que Amén. así pueda ser raíz en nuestro corazón, ¿no? Porque la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Así que vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Ahí Amén. Victoria va a Gloria estar a leyendo. Dios. Y bueno, y después iremos compartiendo, iremos desmenuzando, ¿no? Todo lo que Dios tiene para nosotros Amén. en este tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar primeramente. Sí. Vamos a entregarle nuevamente al Señor esta tarde y queremos que Dios bendiga a sus hogares, que bendiga a su familia. Este es el plan que tiene nuestro Dios para cada uno de los que están del otro lado de esta pantalla. Así que vamos a dar nuevamente la gracia a nuestro Dios celestial, Padre grande y poderoso. Así que invito a Luis que esté orando Sí, para Señor. dar inicio. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Bendito Dios. Nos entregamos en tus manos, Señor. Padre, que tú puedas hacer la obra, Señor, en nuestras vidas y también en aquellos que nos escuchan, Señor, porque tu palabra Amén, sabemos sí, que es Señor. viva y eficaz. En el nombre de Jesús, Señor, Gracias, declaramos Jesús. tu bendición sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, y Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Así que a los que están ahí en sus casitas, le invito a compartir la palabra del Señor en la Biblia, San Mateo 8:5. Así que vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 8:5 al 10. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión rogándole, dice acá, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fíjense que acá, por ejemplo, en este relato, esta persona no era un seguidor de Jesús, ¿no? No era un seguidor de Jesús. Era un centurión romano y que ya Jesús venía haciendo tremendo milagro en su caminar. Este varón se enteró de Jesús, de los milagros. Entonces él se movió hacia Jesús. Esa es la importancia que nosotros le damos a este pasaje bíblico, porque esa persona le buscó a Jesús. Jesús venía muy ocupado, por lo visto él venía con gente, caminando, porque a Jesús la gente le seguía. Cuando él salía a predicar, la gente se iba sumando y se hacía multitudes con él. Y fíjese qué punto importante que nosotros podemos ver acá, cómo el Señor le dice al centurión, le dice, por ejemplo, dice: yo iré y le sanaré. ¿Sí? Fíjese, hermano, que, amigos, que qué seguridad, ¿no? De Jesús: yo iré y le sanaré. Y cuando nosotros vemos esa parte, de qué manera el Señor obró en él, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le vio venir a él se encontró con él venía con una necesidad. Y otra cosa tan importante ahí es que fíjense que él venía por su siervo,
No era un hijo, no era un familiar, no era nada, era un siervo de él. Fíjese cuál grande el amor de este siervo, ¿no? De este centurión, que él tenía compasión. Y el Señor ya al ver eso, al ver la compasión, el Señor ya su corazón seguramente se conmueve, ¿no? Porque vio que tenía un anhelo que ese criado se sanara. Y fíjese que cuando él le dice, yo iré y lo sanaré, dice, pero fíjese lo que le responde el centurión. Un centurión es un jefe, ¿no? Un soldado romano que lleva a cargo de él 100 soldados. Ese es el centurión, por eso la palabra centurión. Y fíjese que él, cómo confió en el Señor, ¿no? Fue espontánea la confianza de él en el Señor, porque él le dice, respondiendo, dice el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese, anterior Jesús le dice, iré y lo sanaré. Y acá le dice, di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo, qué fe que había en ese varón. Y fíjese que no era un seguidor de Jesús, es decir, no era en sí, que en este tiempo podemos decir un cristiano que está concurriendo en la iglesia, no. El Señor ve la necesidad. Así que si usted en este tiempo no está viviendo una situación, sabemos que hoy al mundo lo empañó este virus, ¿no? Es impresionante lo que está ocurriendo, los temores que hay, y la gente de pronto no pueden salir a una búsqueda de algo. Fíjense que una persona está internada, ni siquiera muchas veces los parientes le pueden visitar. Fíjese que solamente el Señor puede estar ahí en ese lugar, que el centurión él sale a la búsqueda de Jesús, y el criado lógicamente que estaba en la casa. Pero no dice solamente que él estaba enfermo así simple, porque dice que estaba atormentado y paralítico, o sea, paralítico y atormentado, dice la palabra, ¿sí? Así que fíjese que era algo bastante fuerte lo que le estaba ocurriendo a ese criado, ¿no? Y esa época eran distintos, porque en esa época era más que criado, eran esclavos, decir. Así que fíjense que cómo el Señor tiene misericordia, ¿no? Y ahí pudimos ver claramente la respuesta de este varón, ¿no? Porque fíjese que dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué posibilidad, ¿no? Qué seguridad tenía él con el encuentro con Jesús, ¿sí? Porque como él sabía, él aplicó toda la fe, puso en acción toda la fe, ¿no? Que él tenía, porque fíjense que el Señor le responde a él, y antes de esto dice, él se declara quién era, porque él dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquello que estamos acostumbrados a tener personas trabajando, sabemos, podemos entender fácilmente esto, es decir, que cómo la persona que es autoridad ordena y sí o sí tienen que obedecer. Por ejemplo, fíjese que como este varón, este centurión, sabía el poder que tenía Jesús en lo espiritual, porque fíjense que él no iba a ir, yo no soy digno, dice, porque lógicamente que él no era un seguidor, él no era entregado a Jesús, él salió a buscarlo por esa situación y tuvo ese encuentro maravilloso y esa respuesta, ¿no? Con el Señor en ese momento, que fue tan grande la respuesta, porque este siervo se sanó. Amén. Y fíjense, dice, y acá por ejemplo nosotros podemos ver
el poder de Dios que se manifestó de una manera tan extraordinaria, ¿no? Tan extraordinaria. Porque él, como yo le decía al principio, él decía, iré y lo sanaré. Y él, el siervo le decía, mi criado sanará. Amén. Fíjese, lo Gloria a sanaré Dios. Sí, Señor. y sanará. Fíjese, o sea, ni Jesús retrocedió a la situación, ni el centurión. Y fíjense que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto en este tiempo. ¿A qué estamos recurriendo? ¿A quién buscamos en este tiempo? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en este tiempo para que el Señor nos proteja? ¿A quién buscamos? Entonces, yo quiero invitarte en esta noche a que a través de esta palabra que es tan clara, que nosotros tenemos que poner la parte nuestra. ¿Sí? Hoy vos estás escuchando un mensaje, ¿sí?, de un milagro tremendo. Y qué lindo que es que Jesús diga esto de vos. Mirá, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, fíjese que había gente que le estaban siguiendo, de cierto os digo, eso es una afirmación del Señor, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él estaba hablando de su pueblo, del pueblo judío. Amén. Él estaba hablando de su pueblo, ¿no? Y él no encontró ni siquiera ahí, encontró él esa gran fe de este varón, ¿sí? Cómo Dios se glorificó en ese criado, que no era la persona misma que vino a decirme quiero sanar. No, él trajo el problema de su criado, él le trajo a los pies de Jesús. Yo, si vos te animás en esta noche, ¿sí?, y querés conocerle a Jesús, si todavía no le conocés, que querés conocerlo a Jesús, solamente vos tenés que aceptarlo a Él, ¿sí? Aceptarlo a Él porque tiene algo muy, muy especial el tener el encuentro con el Señor, ¿sí? Y vos al decirle al Señor, yo te recibo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, vos le abrís las puertas de tu corazón a Jesús, el Señor hace cosas maravillosas. Nosotros podemos ver los milagros que están ocurriendo cada día. Nosotros tenemos un horario que son las 6 de la tarde, estamos orando, un grupo de la iglesia, ¿no?, a través de WhatsApp, y no sabe los milagros que están ocurriendo. El Señor está sanando personas aún de otro lado que nos piden oración, de muchos lugares estamos recibiendo. O sea que como que la pandemia a los hijos de Dios no hizo para nada mal. Nosotros estamos reunidos siempre a través de las redes, no estamos físicamente reunidos, y fíjese que hoy nos están viendo gente de otro lado, y nosotros en un culto que nosotros nos reunimos todos solamente, supongamos, en un lugar, no tenemos esa posibilidad de compartir con otras personas a la distancia y esas cosas. Entonces nosotros lo que podemos ver es que la palabra de Dios dice que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda bien. Y yo te quiero mostrar un pasaje bíblico que tiene el Salmo 128, 1. En el Salmo 128, en el 1, fíjese, yo quiero compartir porque es un salmo que a mí me tocó mucho y me enseñó mucho a través de esa palabra, ahí en esos primeros versículos, ¿no?, del capítulo 128 del Salmo. Y acá nosotros vemos que el centurión le buscó a Jesús, ¿sí? Él buscó a Jesús y él lo encontró y tuvo la respuesta del Señor. Amén. Así que mire, acá Victoria va a compartir. El título dice así: La bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Fíjense, esa es la promesa de Dios. Fíjese que este varón tuvo como un respeto, como un temor delante de Jesús, ¿no? Le dijo, yo no soy digno de que entre en mi casa, ¿sí?, bajo mis techos.
Y fíjese lo que el Salmo dice, que son bienaventurados. Bienaventurado dice doblemente feliz. O sea, somos felices. Y fíjese que Él no dice que no trabaje, ni nada dice, sino que come el fruto de tu mano, ¿no? De tu trabajo, que es feliz. Y dice, y te hará bien. Por eso es que nosotros muchas veces insistimos al conocimiento del Señor, que las personas reciban al Señor, para que a partir de ahí Dios obre a través de su palabra, porque su Espíritu Santo le va a traer convencimiento a la verdad. ¿Sí? Uno no es que uno en el segundo día ya va a estar convertido, no. Esto es una doctrina que el Señor nos da, y es un estilo de vida, es un cambio de vida. Nosotros al recibir al Señor en nuestro corazón pasamos a ser niños, porque empezamos algo nuevo, y es una vida que nos va a dar mucha satisfacción en el Señor. No es que no vamos a tener problemas, va a haber problemas, pero vamos a estar siempre victoriosos sobre los problemas. Así que yo te aliento y deseo en el corazón realmente que vos puedas tener una experiencia con Dios, que vos puedas tener una experiencia para que vos puedas realmente declararlo a Él como tu Señor, como tu Salvador, y vas a ver que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar en todos los sentidos. No es solamente que en una cosa. El Señor, cuando nos hace nuevo, nos hace todo. Nos quita el pasado, nos quita nuestro mal pasar que tuvimos en la vida. ¿Entendés? El Señor te perdona tu pecado. Por eso es rendirse delante del Señor, es pedirle perdón por nuestro pecado. Amén. Este es el tiempo Sí. que el Señor nos llama. Este es el tiempo que Dios quiere hacer muchas cosas, pero lo importante es que vos le abras tu corazón al Señor, Sí. y que creas, porque al que cree todo lo es posible. Así que mira que en el Salmo 128 podemos ver que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. No está hablando de miedo, está hablando de que nosotros le pongamos al Señor como nuestro resguardo. Él es el que nos resguarda, ¿sí? Es una reverencia, un temor reverendo, creyendo solamente en Él y poniéndole a Él sobre todas nuestras cosas, ¿sí? Qué bueno que cuando comieres el trabajo de tus manos, aquel que trabaja, qué bendición que es, ¿no es cierto?, sentarse a la mesa, disfrutar, porque es del esfuerzo que una persona hace también, ¿no es cierto? Y también si volvemos a donde dice Jesús sana, donde estamos leyendo recién al siervo del centurión, qué importante que el Señor no dijo, no le puso excusa para ir a donde estaba el siervo del centurión. Él dijo, yo iré. Y no solo que dijo que va a ir, sino que dijo, y le sanaré. Sí. No puso excusa a él. El Señor no pone excusa. Él te ama. Y Él dice, yo iré y te sanaré. A ustedes que están del otro lado, el que cree todo lo es posible. Yo no sé la situación tuya. Dios lo sabe. Pero déjame decirte que es importante que era el creer. Y dice, yo iré y sanaré. Gloria a Dios. Fíjense qué importante. Y otra cosa que el Señor resalta, dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué importante que es, ¿no es cierto?, pedirle al Señor y tener, así como dice la palabra del Señor, si tuvieras fe como un grano chiquito de mostaza. Le diría, dice la palabra del Señor, a esa montaña, muévete, y la montaña dice que se va a mover. ¿Qué montañas hay delante de tu vida? ¿Qué montaña? ¿Problema? ¿Familiar quizás? ¿Enfermedad? ¿Angustia? ¿Depresión? El Señor dice acá, yo iré y le sanaré. Amén. Amén. Así que esa es la bendición del Señor que quiere hacer en tu vida en esta tarde, noche, y que vos creas. Al que cree todo lo es posible. Amén. Y fíjense que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Fíjese que él dice, está a la puerta. ¿Sabe qué significa estar a la puerta? Este momento que nosotros le estamos dando un mensaje del Señor.
y que le estamos diciendo que el Señor sanó a un siervo de un centurión, el centurión no era seguidor de él, era un soldado romano, y fíjese que él hizo seguramente un recorrido. ¿Está ahí? Hay un problema en internet.